Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es Debate Abierto. Estamos terminando la semana y una semana que termina lamentablemente, tengo que decirles, cómo van a continuar los próximos días y probablemente las próximas semanas de campaña. Discutiendo estas cosas que no eran las que queríamos discutir. Y digo lamentablemente porque los argentinos tenemos por delante muchísimo para discutir. Y cuando imaginábamos la llegada de las vacunas y la probable salida de la pandemia, esta pospandemia de la que hablaba el mundo entero, seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, imaginábamos discusiones distintas, una situación distinta, pero claro, en medio de esto y en la República Argentina un condimento fundamental que tiene que ver con el año electoral. Y decía lamentablemente porque lo que ya podemos predecir es que lo que queda de este año y hacia las elecciones, de cara a las elecciones legislativas, vamos a estar discutiendo las cosas que menos importan. Dicho esto, quiero agregar y dejar en claro que cualquier cosa que no debe hacerse, no debe hacerse. Se deben pedir disculpas, se debe aclarar que hubo un error, como cualquier ser humano puede cometer un error. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy habló el presidente de la Nación. El presidente de la Nación mencionó en demasiadas oportunidades, lamentablemente, a su propia pareja. Probablemente hubiera sido mejor que no lo hiciera. Lo cierto es que reconoció que hubo una situación que no debió haber ocurrido. Decía mejor que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cuando uno es cabeza de un grupo, lo primero que tiene que hacer de un grupo, de lo que sea, de cualquier tipo de grupo que sea, debe hacerse cargo en persona de aquellas cosas y, bueno, lo más lógico y lo más honesto es deslindar responsabilidades, ¿no?, en los que están, bueno, luego, detrás o al costado, si se quiere, de ese importante cargo. Lo cierto es que sí se reconoció que sucedió algo que no debía volver a pasar. Dicho esto y dejando claro que da la sensación, hay unanimidad, ¿no?, respecto de que, bueno, hay cosas que no se deben hacer y se deben pedir disculpas, se debe reconocer el error para a partir de ese momento seguir hacia adelante. También no puedo dejar de preguntarme en este año electoral cómo juega para todos nosotros cada una de estas cosas que pasan y a las que, por supuesto, se sube y se va a subir la oposición. ¿Qué es lo que sucede con esa oposición? Que va a buscar, o hasta el momento ha buscado, cuestiones que no tienen que ver pura y exclusivamente con la llegada de vacunas, con el manejo de la pandemia, con cómo fue que se fortaleció el sistema sanitario. Menciono estos puntos como algunos de los más importantes, ¿no? Da la sensación que esto no es lo que va a objetar de ahora en adelante la oposición, sino otras cuestiones que sí, comparadas con eso, comparadas con el manejo de una pandemia, con el fortalecimiento del sistema sanitario. En esto quiero ser absolutamente justa. Son cuestiones que vienen después, son cuestiones que sí podríamos llamar un poco menores, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero ha pasado de todo y en estas últimas semanas incluso se habían buscado escándalos sexuales. Claro, hacer eso en televisión no tiene costo. Eso no tiene ningún tipo de costo y sí tiene muchísima gravedad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí se encontró una falla, se encontró una falta. Por supuesto que sí. Y debe pagar el costo, por supuesto, el propio presidente de la Nación, quien en el día de hoy habló sobre esto. Y lo vamos a escuchar. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Néstor decía siempre que nosotros somos gente común con responsabilidades importantes, hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Yo todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad. Porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, las ministras, secretarios, empresarios. Iban futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices, gente que tenía problemas que la pandemia le había causado y que también necesitaban ser oídos. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y en ese contexto
el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. No va a volver a pasar, prometía el presidente de la Nación hace algunas horas nada más, ¿no? Toda la expectativa estaba puesta en este mensaje. Ahora, dicho esto y habiendo repasado sus propias palabras, lo que yo les propongo es a partir de ahora, y vuelvo a mencionar esto del año legislativo, porque la verdad me parece que hay varios temas, ¿no?, que vale la pena poner en foco, en paralelo, y sobre todo en el día de hoy, en la noche de hoy, ¿no?, viendo todo lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque la oposición, algunas personas desde la oposición proponen un juicio político. De eso estamos hablando por estas horas. De hecho, creo que ya han enviado este proyecto. La verdad es que lo que les propongo a ustedes que están del otro lado es en este momento parar un poco la pelota y ponernos a pensar. Da la sensación que hay dos caminos, ¿no?, paralelos. Uno que tiene que ver con la gestión de la pandemia, el fortalecimiento de los hospitales, que los hospitales no colapsaran en la República Argentina, la promesa de que iba a haber vacunas, que las vacunas llegaran en estos 6 meses, por lo menos el 80% de la población ya tiene una dosis. Y ese es uno de los caminos que venimos transitando. El otro de los caminos tiene, bueno, esto que se está debatiendo en los medios de comunicación en las últimas horas, ¿no? Algo que parece ha marcado una ruptura en lo que está pasando. Lo que les propongo es analizar y sobre todo dimensionar, porque la palabra es dimensionar, cada una de estas dos cosas, ¿no? Y pensar de qué queremos seguir hablando las próximas semanas. ¿Por qué? Porque se vienen unas elecciones muy importantes y porque probablemente algunos quieran pasar el próximo tiempo debatiendo este episodio, porque para ustedes tiene una importancia fundamental. Pero probablemente haya otros también ahí del otro lado que entiendan que es más importante lo que sucede con la economía, sin que ninguno de estos temas beneficie particularmente al propio presidente de la Nación, ¿eh? No lo sé, propongo el debate. Hablemos de economía, hablemos de la pospandemia, si es que ya hay una pospandemia, una variante Delta que en cualquier momento va a traer la circulación comunitaria. Es momento de sentarnos a pensar un poco si subirnos a esta ola de críticas que seguramente van a caer muy bien, ¿no?, en muchos de los que están en su casa y quieren enojarse con alguien. Pero la verdad, no podemos dejar de decir que tenemos que poner las cosas en su lugar, que cada cosa, cada episodio, cada hecho, incluso cada error, como manifestaba el presidente de la Nación, usando sus palabras, tiene una dimensión, tiene un peso, tiene un valor, ¿no? Tiene muchísimo para poner en esa balanza. Bueno, es solo lo que les propongo porque la verdad que la oposición, como les decía, ya habla de un juicio político y seguramente esa oposición, que tampoco está proponiendo demasiados temas y que tampoco se mejora a partir del error del presidente de la Nación, grave por supuesto, y por el que tiene que dar explicaciones, las dio anteriormente y probablemente tenga que seguir hablando de esto, pero la oposición tampoco avanza en lo que es propuestas, en campaña, en las legislativas, en lo que se viene, en cuestiones sólidas, lógicas. Sí habla de encuentros sexuales, de estas cuestiones que suceden o que sucedieron en la Quinta de Olivos, en la Casa de Gobierno, pero tiene muy poco para ofrecer y esto es justo decirlo de esta manera. ¿Qué decía Mario Negri también en la jornada de hoy? Acá frente a qué estamos, yo creo, yo estaba trabajando, estamos trabajando, recién hablaba con Cristian Ritondo, que también alcancé a hablar y él me había hablado para acompañarme. Nosotros vamos a pedir el juicio político. ¿Y sabe por qué? Por lo menos yo tengo la decisión, Cristian me ha dicho también, no he hablado con otros. ¿Pero por qué? Es probable que no haya número. Lo pueden bloquear con 2/3. Me van a decir que es en campaña. Busquen mi historia. Yo no soy de andar tirando tiros. Pero soy muy responsable. Bueno, soy muy responsable y hablaba del juicio político concretamente al presidente Alberto Fernández, ¿no? Sí, creo que es justo decir también en este momento, porque no se trata de salir a hablar en nombre de nadie, pero que la propia Patricia Bullrich, que en el día de hoy cuestionó fuertemente al propio presidente de la Nación, es la misma persona que en la calle para transitar en algún momento tenía un permiso trucho. Y es todo lo que voy a decir, tampoco quiero empezar a sumar, porque hoy, por ejemplo, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, empezó a enumerar, ¿no?, todas las acciones de la oposición. Ni siquiera sé si es por ahí,
ni siquiera me animaría a juzgarlo. No tendría que ver la cosa, parece, con señalar lo que los otros han hecho, simplemente con reconocer un error. Bueno, así lo hizo el presidente de la Nación. Pero sí Cafiero sumaba algunos hechos de lo que ha sucedido, ¿no?, desde el inicio de la pandemia y lo que ha hecho también la oposición. Bueno, es evidente, Gustavo, que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado y que estuvo mal. Porque ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político. Como algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Lo vinculo con el oportunismo político, porque ahora la oposición lo que busca es discutir una foto, porque es evidente que no puede explicar su pasado de hace 2 años, no puede explicar el pasado y no puede ofrecer un futuro. Está muy claro, Gustavo, que están buscando desviar la atención, tratando de hacer especulaciones electorales. Justo en el medio de la campaña aparece esto, de casualidad, no es muy obvio, ¿no? No, está clarísimo. Está bien también que el gobierno asuma que esto fue un error, porque en ese momento había todo, digamos, un contexto de pandemia y de muchos cuidados que la mayoría de los argentinos cumplimos. Y por el otro lado, también coincido con usted en señalar que la oposición convocaba marchas multitudinarias, que era romper también con el aislamiento, ¿no?